Muy bien, muchísimas gracias. Llegamos hasta lo que es la Casa del Partido Colorado, aquí en el centro de Montevideo, para conversar con el diputado Matías Duque sobre este proyecto de ley que se va a estar presentando en estos días y que tiene que ver con el bullying y el ciberbullying. Buenos días, muchísimas gracias por estos minutos en Cinco Sentidos. Bueno, ¿de qué se trata? Un proyecto de ley sobre bullying y ciberbullying. Buen día. Buen día. Bueno, esto lo que busca es prevenir el bullying y el ciberbullying. Nosotros entendemos que, dado la semana pasada fue la Semana Nacional de Prevención del Acoso Estudiantil, según la Ley 20.235, y justamente el jueves pasado, en el marco del Día Internacional declarado por la UNESCO, nosotros estuvimos presentando en la Cámara de Diputados, en la antesala de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que lo que busca es prevenir el bullying y el ciberbullying. Ya han habido muchos proyectos, de hecho han presentado otros compañeros en esta legislatura otros proyectos y este es nuestro aporte. Nuestro aporte porque entendemos que es necesario presentarlo y que salga efectivamente como ley. Ustedes fíjense en que 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años sufre de algún tipo de trastorno mental. La mitad de las víctimas de bullying tienen estrés postraumático o ataques de pánico o ataques de ansiedad. El 19% de los jóvenes que se suicidan hoy en día o intentan suicidarse, es uno de los factores fundamentales el bullying. Entonces era importante legislar en ese sentido. Es importante legislar en ese sentido. Es por ese motivo que nosotros lo que estamos haciendo es presentar este proyecto, que lo primero que busca es definir qué es efectivamente el bullying. Después lo que busca es que el Ministerio de Educación y Cultura genere un plan nacional de prevención. Después que todos los centros educativos cuenten con un protocolo propio de actuación ante casos de bullying y también generar en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura un observatorio con fines estadísticos, porque nosotros entendemos que no se puede controlar aquello que no se puede medir. Ahí está. Y en ese sentido, empecemos por lo último, ¿no se está midiendo en este momento qué porcentaje de niños, adolescentes sufren de bullying? Bueno, hay algunas estadísticas. Nosotros creemos que es el Estado, a través del Ministerio de Educación y Cultura, quien tiene que recabar esa información, que los centros educativos tengan que aportarla al Ministerio de Educación y Cultura para generar cifras y estadísticas oficiales y reales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en muchos centros educativos existe y no siempre se denuncia. Entonces, de hecho, han habido episodios de violencia, incluso la semana pasada, entre estudiantes. Ha ocurrido también en casos en el departamento de Canelones, como en todos los departamentos, lamentablemente. Entonces, el primer desafío es concientizar, porque muchas veces se dispara la dinámica del bullying sin ser efectivamente conscientes de que eso es bullying y sin ser conscientes de las repercusiones que puede tener, no solo en la víctima, sino en el hostigador. Fíjate que hay estudios científicos que demuestran que gran parte de aquellos hostigadores, aquellos agresores que disparan esta dinámica, terminan siendo violentos en su vida adulta e incluso hay estudios que dicen que terminan cometiendo delitos. Entonces, este proyecto también es una inversión a mediano y largo plazo en cuanto a la seguridad pública. Claro. Habló de definir el bullying. ¿Qué sería? Bueno, el bullying tenemos que entenderlo como una dinámica perversa y repetitiva, sostenida en el tiempo, que lo que busca es que el agresor dispara esta dinámica para que aquella víctima sufra humillación, sufra algún tipo de violencia y que aquellos testigos que están en la vuelta, que tenemos que diferenciarlos como testigos pasivos y testigos activos. Los activos son aquellos que se suman a la dinámica del agresor y los pasivos son los que miran, callan y no hacen nada, que también son peligrosos porque no actúan. Creemos que allí se dispara esta dinámica que tenemos que justamente concientizar en los centros educativos de cómo funciona y cómo prevenirla. Y lo primero que hay que hacer es justamente explicar cómo es que funciona. Y muchas veces el agresor, el hostigador, no dispara la dinámica en realidad porque encuentra en la víctima algún tipo de competencia, porque tiene secretos a proteger, porque tiene algo por lo cual justamente dispara la dinámica para que... Un tema de poder también, ¿no? Para aislarlo socialmente, para, digamos,
intentar discriminarlo, aunque no es por definición una discriminación. ¿Cuáles serían las acciones concretas en los centros de estudio, por ejemplo, las diferentes instituciones, de que el MEC debería poner un psicólogo tal vez, o cómo sería eso? ¿Está definido también en el proyecto? Bueno, lo que nosotros decimos es que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que generar un plan nacional de prevención. Allí se debería estipular distintas medidas o recomendaciones que deberían de tomar los centros educativos. De todos modos, nosotros también sugerimos en el proyecto de ley que los centros educativos tienen que trabajar de forma interdisciplinaria entre funcionarios, docentes, estudiantes y familias. Porque el bullying, además, fíjate de esto que decías anteriormente, el ciberbullying lo que hizo fue extender el bullying a 24/7. O sea que se puede disparar en cualquier ámbito, en cualquier red social, y no es solamente en el centro educativo, las 4 o la cantidad de horas que estén en el centro educativo los estudiantes. El ciberbullying lo que hace es expandirlo full time y pueden estar siendo acosados en cualquier ámbito. Entonces, todo el tiempo. Entonces, es algo realmente peligroso y es algo en lo que las familias y todos los actores tienen que trabajar en conjunto. Bien. Me decías que el MEC sería el que debería proponer, pero ustedes de alguna manera, o en este proyecto está contemplado algunas sugerencias de cómo debería ser ese plan de contingencia, esa actuación en los centros de estudio. Bueno, justamente, a través del trabajo interdisciplinario, evidentemente se debería de necesitar de profesionales en ese sentido. Y bueno, también entendemos que el proyecto le da la potestad al Ministerio para que elabore el plan en función de lo que crean conveniente. ¿Campañas de bien público? Bueno, campañas de concientización sobre todo. Claro. Bien. ¿Esto se va a presentar y cómo sigue? Bueno, nosotros hicimos la presentación el pasado jueves, en estas próximas horas vamos a presentarlo formalmente, estamos trabajando junto a otros legisladores para ello. Y bueno, también es verdad que hay que reconocer que el año está terminando, procuremos que vaya a la comisión correspondiente, que veremos a cuál va, pero seguramente educación. Y bueno, esperemos que tome la mayor celeridad posible, porque esto es un tema que debería estar legislado desde ayer. Sí. Entonces, necesita de la mayor celeridad posible. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de Matías Duque, diputado del Partido Colorado, hablando sobre este proyecto de ley que tiene que ver con bullying y ciberbullying. Sigan ustedes en estudios.